Señor les bendiga, hermanos. ¿Están contentos en esta tarde? Amén. Amén. Estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Y a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, hay una verdad de la palabra del Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor, porque Él ha prometido eso para nuestras vidas y creo que cada uno lo experimentamos, que el Señor nos acompaña, nos guía y está con cada uno, poniendo su mano poderosa y obrando en forma que nosotros a veces no entendemos y comprendemos, pero Él está. Y en esta tarde quisiera compartirles la palabra del Señor, una meditación en el libro de Josué, en el capítulo 1, y quisiera pensar en la experiencia de este hombre, de ese trato de Dios con Josué, allí en el capítulo 1, y vamos a leer de los versículos 1 al 12, y luego vamos a meditar en algunas cosas que creo podemos sacar para nuestras vidas de esta palabra que el Señor le ministró a Josué. Y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta el 11, hasta aquí leemos. Padre, te damos gracias por la palabra, pedimos tu bendición en esta tarde al compartirla, pedimos que tu Espíritu Santo ministra nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces, Señor, lo que cada uno de nuestros corazones está precisando de parte de ti. Por eso en esta tarde ponemos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y para que tu gracia divina se manifieste en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Todos conocemos muy bien esta historia, ¿verdad? Del paso del mando de Moisés a Josué. Y aquí en este capítulo 1 el Señor tiene un trato muy particular con Josué, porque si ustedes ven al principio allí del capítulo dice preparativos para la conquista. Había una conquista para realizar y el Señor había comenzado esa preparación que ya, sin duda de mucho atrás, venía trabajando el Señor en la vida de Josué, pero ahora había llegado ese momento de que esa conquista se hiciera realidad. Y allí el Señor tiene un trato muy particular con Josué y nosotros sacamos unas lecciones muy lindas para nuestra vida en este pasaje. En primer lugar, hermanos,
pensando en el momento, en la situación del pueblo de Israel. Los israelitas en este momento se encuentran acampados en la orilla oriental del río Jordán, a la misma entrada de la tierra prometida. Ya habían completado ellos un periodo de duelo por Moisés, el gran líder, ese hombre que los había sacado de Egipto, que los había conducido por el desierto 40 años, pero a quien Dios, por su voluntad, ¿verdad?, decidió que Moisés no entrara a la tierra prometida. Y allí Moisés había muerto, el pueblo había ya celebrado, ya había tenido ese duelo por esa pérdida tan importante. Ahora es interesante pensar que 39 años antes, después de pasar un año frente al monte Sinaí para que Moisés recibiera las tablas de la ley de Dios, los israelitas habían tenido una oportunidad de ingresar a la tierra prometida, pero no confiaron en que Dios les daría la victoria. Les faltó fe, les faltó confianza en Dios. Todos conocemos esa historia tan conocida cuando manda espías Moisés, ¿verdad?, a reconocer la tierra. Y allí, de aquellos 12 hombres que mandó, nos queda esa historia tan linda de Josué y Caleb, que contra todo pronóstico, contra el pensamiento de la mayoría, ellos dijeron: estamos frente a una tierra de gigantes, estamos frente a ciudades amuralladas, pero el Dios que tenemos es poderoso para permitirnos conquistar esta tierra. Habían tenido esa oportunidad, pero el pueblo la desechó, perdió esa oportunidad de entrar a la tierra. Y es así que tuvieron 40 años deambulando en el desierto, siempre haciendo ese mismo círculo, sin poder entrar a la tierra prometida, porque Dios dijo: recién cuando muera el último, ahí van a entrar a la tierra. Y de toda esa generación que murió, los únicos que quedaron fueron Josué y Caleb, que fueron los que se atrevieron a declarar y a mostrar su confianza que Dios les podría permitir entrar a la tierra. Esa generación desobediente, hermanos, murió. Y las nuevas generaciones que fueron sucediendo en ese tiempo, hermanos, fueron generaciones que comenzaron a aprender sin duda de la fe y de la obediencia a Dios, y a entender que la fe y la obediencia es el camino para la victoria, mientras que la incredulidad y la desobediencia solo pueden acarrearnos tragedias. El Señor en el libro de Deuteronomio es muy claro cuando allí en el capítulo 28 nos da, por así decirlo, dos caminos: el camino de la obediencia y el de la desobediencia. Y allí el Señor, en esos dos caminos que nos presenta, nos habla un camino de obediencia con consecuencias de bendición, y un camino de desobediencia con consecuencias de maldiciones. Es así, hermanos, que entonces tenemos a esta nueva generación que comenzó a aprender de la fe y de la obediencia a Dios. Yo quiero mirar aquí algunas cosas importantes que se destacan en la vida de Josué y que nos van a ayudar a nosotros. Versículos 3 y 4, dice aquí la palabra del Señor: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y luego en el versículo 4 se describe que comprende todo ese territorio que Dios le había prometido. Hermanos, yo quiero pensar al leer esto en la importancia de nosotros apoyarnos en las promesas de Dios para nuestra vida. La importancia de nosotros creerle a Dios cuando Dios nos habla. Creerle a Dios cuando Dios ministra a nuestro corazón una palabra a través de esta bendita palabra que nos ha revelado, a través de la administración del Espíritu Santo a nuestras vidas. Qué importancia es en la vida del creyente, hermanos, el apoyo en las promesas de Dios y el creerle a Dios cuando Dios habla. Recuerdan que Dios al principio de todo le habló a un hombre llamado Abraham, y dice la Biblia que Dios le creyó. Que Abraham, le creyó a Dios. Y por ese creer, por esa actitud de Abraham, hermano, dice
dice que todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham. Entonces, hermanos, qué importante es apoyarnos en la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa que Dios le había dado a Josué? Que Dios le había dado al pueblo de Israel, que Dios la venía mostrando y manifestando desde mucho tiempo atrás. Aquí en el versículo 3 dice: yo os he entregado. En otras palabras, Dios les está diciendo: la tierra es de ustedes. Hace 40 años que la tierra es de ustedes, pero han pasado 40 años vagando sin poder tomar lo que yo entregué en sus manos. ¿Debido a qué? A la incredulidad y a la desobediencia. Por eso la fe y la obediencia, hermanos, traen bendición a nuestra vida, pero la incredulidad y la desobediencia acarrean tragedias a nuestra vida. La expresión bíblica, hermanos, aquí les he dado o yo os he entregado, es una acción terminada, es algo que ya ha sucedido, es algo que ya está realizado. Y así son las promesas de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, verdad, hemos escuchado, verdad, que gente que a veces ora para romper maldiciones y para una cantidad de cosas, cuando la Biblia nos enseña que en la cruz del Calvario el Señor llevó todo, destruyó todo y nos ha dado una victoria completa? La obra de Jesucristo, hermanos, ha sido terminada, ha sido concluida. Por eso el Señor en la cruz del Calvario, allí en lo último que Él dice: consumado es. La obra del Señor, hermanos, se ha terminado. Y la acción aquí es una acción terminada, tan segura para el pueblo de Dios como si ya hubiera sucedido. Tenían solamente que actuar en fe y en obediencia. El apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, no lo vamos a leer, pero los menciono, y allí la palabra del Señor dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y yo quiero que pongamos atención en lo que dice: Dios nos bendijo. El Señor, hermanos, ya nos ha proporcionado toda bendición espiritual. Ya está a nuestro alcance, ya no hay que hacer más nada. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, lo cumplió. Y el apóstol Pablo dice: nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Tomar esas bendiciones. ¿Cómo las vamos a tomar, hermanos? Actuando en fe y en obediencia, desterrando de nuestro corazón toda incredulidad. Pero, hermanos, fíjense en cómo sigue esta experiencia de Josué con el Señor que ministra su corazón. En el versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente. Hermanos, quizás se nos puedan presentar muchos obstáculos, pero cuando el Señor nos ha prometido algo, hermanos, no hay obstáculo, no hay dificultad que se interponga, porque Dios lo ha decidido. Él lo quiso y Él lo hará. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Por eso, hermanos, esta palabra directa al corazón de Josué: Josué, nadie te podrá hacer frente. Y luego le sigue diciendo: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de palabra. Es un Dios que mantiene la palabra que ha empeñado. Y alguien ha dicho que cuando Dios habló, no tartamudeó. Dios no tuvo inseguridad cuando nos dejó una promesa. Dios no tuvo ninguna incertidumbre cuando declaró una promesa para nuestras vidas. Por eso, hermanos, que podemos confiar en las promesas de Dios. Por eso es que nos podemos apoyar en las promesas de Dios. Y por eso es que cuando Dios habla a nuestro corazón de la manera que Él quiere, por su palabra, por una convicción de su espíritu, hermanos, tenemos que obedecerle y tenemos que creer a esa ministración de Dios a nuestro corazón. Dios dijo lo que quiso y quiso lo que dijo. Esa es la certeza, esa es la forma, hermanos, en que Dios es capaz de actuar, es como Dios actúa. Dios está siempre presente. A veces nosotros, hermanos, humanamente podemos tener una visión, una percepción de Dios que puede cambiar, porque muchas veces esa visión o esa percepción depende de nuestro estado de ánimo, de cómo me siento hoy, depende de las situaciones que me rodean, depende de las circunstancias.
Por eso es que a veces, hermanos, pensamos o que Dios está lejos nuestro, o pensamos que Dios no nos escucha, o pensamos que estamos solos, o pensamos que Dios nos interesa por nuestras preocupaciones, por nuestros problemas, porque es una visión, es una percepción nuestra. Pero hermanos, Dios nos dice en su palabra, como le dijo a Moisés, como estuve con Moisés, estaré contigo. Como le dijo a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es la promesa que tenemos de Dios también para nuestras vidas. Dios no es un Dios con un poder menguado para actuar. Dios es un Dios que actúa, que interviene, que obra. Es un Dios que nunca llega tarde a nuestras vidas. Es un Dios que cuando le abrimos nuestro corazón y le permitimos, Él obra. Nunca es tarde para Dios. Cuando nosotros le damos la oportunidad para que Él intervenga. Ahora, lo segundo en la experiencia de Josué tan interesante es algo que el Señor le ministra al corazón de Josué en una forma reiterativa, en los versículos 6, en los versículos 7 y en los versículos 9. Y allí miren lo que le dice el Señor: esfuérzate y sé valiente, en el 6. En el 7, solamente esfuérzate, y le agrega una cosita más, y sé muy valiente. Y en el versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué quería ministrar el Señor al corazón de Josué? El Señor quería que en Josué hubiera una actitud. Hay cosas que las hace Dios y le pertenecen solo a Dios, pero hermanos, hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Y si nosotros no las hacemos, Dios no puede hacer nada. No porque no pueda, sino porque si no hacemos lo que nos toca hacer, estamos cerrando una puerta para que Dios intervenga. Hermanos, y Dios demanda de Josué una actitud. Y esa actitud que vemos aquí es reiterativa, es para que Josué no se olvide de esa actitud que debe mantener. Y esa actitud es esfuerzo y valentía. ¿Y por qué Josué necesitaba esfuerzo y valentía? ¿Por qué necesitaba esta actitud? Primero, porque había un propósito que Dios quería cumplir a través de la vida de Josué y para su pueblo, y se necesitaba que Josué fuera esforzado y fuera valiente. La segunda razón que Dios le pide esta actitud de esfuerzo y valentía era para que Josué pudiera inquirir, como dice acá, pudiera meditar en los mandamientos, en la ley, en las promesas, en las ordenanzas del Señor. En el versículo 7, cuando le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y en el 9 y en el 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y qué linda es la bendición que trae esto, hermano, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Usted cree esto? Que el meditar en la palabra del Señor trae bendición a nuestras vidas. Y alguien ponía el ejemplo de meditar en la palabra de Dios y dice que meditar en la palabra de Dios es como el perro que mastica un hueso. ¿Ha observado alguna vez un perro masticar un hueso? ¿Cuánto rato pasa ese perro con ese hueso, verdad? Y lo da vuelta para aquí, lo da vuelta para allá, y lo mastica de un lado y del otro, y lo larga y lo vuelve a tomar, y parece que se olvidó y lo dejó por allí medio escondido, pero al poco rato volvió a agarrar ese hueso y lo siguió masticando. Eso es meditar, hermanos. Eso es inquirir en la palabra del Señor. Es que la palabra de Dios, hermanos, se convierta en parte de nuestra vida. Que tengamos necesidad de tenerla en nuestro corazón, de escudriñarla, de buscar en ella lo que Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Esto es lo que Dios quería, ¿verdad?, que Josué hiciera. Que fuera un hombre esforzado, que tuviera esa actitud de esfuerzo, esa actitud de valentía, ¿verdad? Porque esa actitud le iba a permitir, hermanos, meditar en las promesas de Dios y le iba a permitir alcanzar
lo que Dios tenía para él y para su pueblo. Un pasaje tan reiterativo y tan conocido por nosotros. La fe a nuestro corazón viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. La meditación en esa palabra, el masticar esa palabra como el profeta que se comió el rollo, ¿verdad? Hermanos, el digerir esa palabra, el que esa palabra penetre en nuestro corazón, lo que va a hacer es generar fe y confianza en nuestras vidas. Hermanos, allí en el 9, en esa insistencia en que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, el Señor luego le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hermanos, qué reiterativo que es el Señor en su misericordia. Y yo pienso que es reiterativo porque a veces a los seres humanos nos cuesta entender las cosas. A veces buscamos la quinta pata del gato, como decimos, ¿verdad? A veces damos tanta vuelta a la cosa y es tan sencillo. Esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra de Dios. El Señor está con nosotros. Esa es la promesa, hermanos, y de eso nos tenemos que aferrar. En tercer lugar, en este trato de el Señor con Josué, no solo lo llevó a apoyarse en las promesas, a escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios le estaba diciendo, no solo lo llevó a que se generara en Josué una actitud de esfuerzo y de valentía porque era necesario, sino que el Señor ahora le va a dar a Josué una forma de proceder, una manera de actuar frente a esa tierra que debían de tomar y conquistar y que ya estaba entregada por el Señor. Y vamos allí al versículo 11, que hoy lo leímos, y vamos a meditar algunas cosas aquí y pensar. El versículo 11, el Señor le dice a Josué, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Estas palabras, hermanos, de Josué, de Dios a Josué, creo que nos hacen recordar algunas palabras que nos ha dejado, nos ha dicho el apóstol Pablo. Allí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice algo cuando habla de la armadura que nosotros debemos tomar. Hay algo primordial que el apóstol Pablo dice, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ante todo, hermanos míos, antes que ninguna otra cosa, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, nosotros somos débiles, flaqueamos, nos equivocamos, le erramos, pero hermanos, el Señor ha prometido en su palabra colocar un tesoro en estos vasos de barro. Y ese tesoro es la fortaleza que viene de parte de Dios. Es la fuerza interior que el Espíritu de Dios genera en cada una de nuestras vidas. ¿Y cuántas veces hemos experimentado esa fortaleza? En momentos oscuros, en momentos tenebrosos, en momentos de dificultad, de necesidad. ¿No hemos experimentado esa fortaleza del Señor en nuestras vidas? Y quizá nos hemos asombrado, no sé de dónde he sacado fuerzas, pero las tengo, porque el Señor dice, y podemos decir como dice su palabra, cuando soy débil, soy fuerte. O como le dijo el Señor al apóstol Pablo y ministró a su corazón, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos indica un camino que Josué lo aprendió: fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Había una tierra para conquistar que no era fácil. Había decisiones para tomar que no eran fáciles. Había un pueblo para conducir que no era sencillo. Pero allí estaba la fortaleza del Señor. Allí estaba presente el Señor. Hermanos, en este mismo capítulo 6 el apóstol Pablo nos enseña que nosotros no tenemos que tratar de conquistar con nuestras armas,
que hay armas, hay herramientas que el Señor nos ha provisto. Y allí en los versículos 11 del capítulo 6 de Efesios, versículo 13, allí el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar la armadura. Y qué lindo que es cuando pensamos no lo vamos a hacer, pero cuántas veces hemos meditado en esa armadura, en el yelmo de la salvación, en el escudo de la fe, en la espada del Espíritu. Y hermanos, también dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, 5 y 6, que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Hermanos, en esa forma de proceder que Dios le dio a Josué para conquistar, el Señor le dio las armas para alcanzar lo prometido. Y yo quiero decirte, y quiero decirme a mí mismo también, que el Señor nos ha dado a cada uno las armas para alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Y que en el nombre de Jesucristo podemos nosotros derribar, como dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 10, todo argumento. Podemos derribar, hermano, todo lo que se opone a la obra de Dios. Podemos derribar todo aquello que quiera menguar nuestra fe. Podemos derribar todo aquello que quiera generar en nosotros duda o incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado armas poderosas, que no son carnales, armas que provienen del mismo trono de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar lo que nos ha prometido. Y hay algo interesante aquí en este capítulo 11, cuando Josué manda al pueblo que prepare comida, pero hay algo interesante aquí. Josué le dice, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Dice que había una época en que el Jordán solamente tenía 30 metros de ancho, entonces era muy fácil cruzarlo. Las aguas eran tranquilas, no había problema, cualquier persona podía cruzar de un lado al otro. 30 metros de ancho era bien fácil. Pero sabemos que el Jordán se inunda mucho. Entonces, en la época de las inundaciones, que sería la estación de primavera, el Jordán se llenaba de agua y dice que para cruzarlo había que transitar una distancia de por lo menos 1,5 kilómetros y las aguas eran turbulentas e intransitables. Era además un río lodoso, un río sucio y de aguas muy oscuras. Y qué increíble que fue precisamente en esta estación en la que Dios le dice a este pueblo, prepárense porque en 3 días vamos a cruzar un río con lodo, un río sucio, 1,5 kilómetros para atravesarlo y aguas turbulentas. Pero allí Josué tenía la palabra de Jehová en el corazón. Josué allí tenía incrustado en su corazón una promesa de parte de Dios. Había un gran obstáculo, pero Josué tenía esa palabra que Dios le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Josué había visto cuando el mar rojo se abrió. Josué había visto los tremendos milagros que Dios realizó a lo largo del desierto y era conocedor de quién era Dios. Y como Dios no falló en aquella oportunidad, tampoco Dios iba a fallar en esta. Iba a cumplir su promesa. Hermanos, ese es tu Dios y ese es mi Dios. Dios no falla. Nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos salir ahí después de la puerta y cometer muchos errores, pero el Señor no se equivoca. El Señor lo que ha prometido lo cumple. Nosotros como seres humanos, ¿cuántas veces damos una palabra y no la podemos cumplir? Fallamos. Quizás le fallamos a un amigo, a un ser querido, fallamos. Pero el Señor no falla jamás. El Señor cumple sus promesas. Y hermanos, quiero pensar y detenerme un momentito en este detalle. ¿Por qué les dijo Josué, dentro de 3 días pasaréis el Jordán? Yo me imagino que si alguno de nosotros capaz que estábamos en ese grupo y viene Josué y nos dice, miren que dentro de 3 días vamos a cruzar el Jordán, no sé, creo que vamos a pasar 3 noches sin dormir, ¿verdad? Preguntándonos, ¿y cómo será? ¿Y qué pasará? ¿Y qué hará Dios? ¿Y cómo será que Josué va a lograr que con este río inundado podamos cruzar? Hermanos, lo más difícil para el cristiano es esperar en Dios. Esa es la cosa más difícil. Porque a veces no vemos
no vemos el horizonte, no vemos que el sol sale, no vemos despejadas las nubes, pero tenemos una palabra del Señor. Como decía David, espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y hermanos, el tiempo de espera es el tiempo más difícil en la vida del cristiano. Pero hermanos, yo quiero decirte, sin embargo, que los días de espera son siempre días de preparación en la obra de Dios. En los días de espera, hermanos, Dios no está descansando, Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está actuando, Dios está interviniendo. ¿Sabes por qué? Porque con Dios no hay tiempo perdido. Con Dios todo el tiempo es ganado. Con Dios todo el tiempo es ganancia. No hay en Dios tiempo perdido. Y eso, hermanos, tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Ponerlo en nuestra mente y hacer que baje a nuestro corazón es esperar en Dios, porque es algo difícil, pero en Dios es posible. Cuando nos apoyamos y cuando confiamos en Él, es posible. Hermanos, y termino con un versículo que no lo leímos, pero es el 13, donde allí Dios habla también, y el versículo 13 dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Hermanos, toda batalla tiene un comienzo y tiene un final. Hay un coro muy viejo que me acuerdo en mi niñez cuánto lo cantábamos, y en las campañas, ese coro que dice, pero es una realidad lo que dice: después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta viene la calma. Dice el salmista: durante la noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría. Has cambiado mi lamento en baile, canta el salmista. Hermanos, toda batalla tiene un comienzo y toda batalla tiene un final. Y en nuestra vida vamos a pasar muchas batallas, pero hermanos, tomemos esta palabra que Dios le dio a Josué para entender que aunque vengan las batallas, si hermanos estamos con el Señor, si nos apoyamos en sus promesas, si creemos cuando Dios habla, si aplicamos a nuestra vida las estrategias que Dios nos da, fe y obediencia en su palabra, esa batalla que comienza va a terminar. Esas nubes que aparecen se van a disipar. Esa oscuridad que parece venir en algún momento se va a terminar. Y vamos a poder celebrar la victoria en Jesucristo. Amén. Vamos a poder, hermanos, no solo celebrar la victoria al final, pero aún en ese tránsito, en esos 3 días que el pueblo de Israel tuvo que esperar para cruzar el Jordán, porque sabemos cómo termina esta historia. Se prepararon y lo cruzaron. Y Dios obró para que cruzaran, no importaba la época de las inundaciones. Pero en ese tránsito de 3 días de espera tan difícil, hermanos, tenemos la promesa del Señor, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no confiar en nuestro Dios? ¿Cómo no creer en su misericordia? ¿Cómo no levantar nuestras manos al cielo y decirle: Señor, yo te doy gracias? Si quieres, en esta tarde te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y puedas levantar tus manos al cielo. Yo no sé qué batalla estás peleando, no sé si estás comenzando una batalla, no sé si estás por la mitad, si la estás terminando, pero cualquiera que sea la situación, el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Él ha prometido en su palabra estar con nosotros todos los días los días buenos y los días malos, los días soleados y los días nublados, todos los días. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Toma en esta tarde esa promesa de Dios para tu vida. Él dice en su palabra: no te dejaré ni te desampararé.
no te dejaré ni te desampararé. Pero esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque si eso haces, mi hermano, vas a conquistar, vas a alcanzar el objetivo, vas a lograr la meta, vas a salir victorioso en el nombre de Jesús, con las armas que Él te da, aleluya. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te bendecimos. En esta tarde levantamos nuestras manos a tu presencia, en reconocimiento, Señor, que no estamos solos, que tú estás con nosotros y tú nos preparas para alcanzar esas bendiciones, para alcanzar esas promesas que ya nos has dado, Señor, que ya están determinadas en tu obra en la cruz del Calvario. Nos has bendecido con toda bendición espiritual, aleluya. Has bendecido a tu iglesia con toda bendición espiritual, aleluya. Señor, hay bendiciones espirituales para tus hijos. Hay bendiciones espirituales, Señor. Nos has sentado en los lugares celestiales con Cristo, aleluya. Oh Dios, has colocado en nuestras vidas tu presencia, tu gracia, tu poder, tu misericordia. Oh Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, y creemos en tu palabra. Creemos a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Ponemos todo nuestro corazón en esta noche en ti, aleluya. Obra en nuestras necesidades, tú las conoces. Obra en las necesidades de nuestros hermanos, aquellos que están luchando, que están en una batalla, Señor. En tu nombre en este tiempo puedan ver la salida. En tu nombre en este tiempo puedan sentir, Señor, que son fortalecidos con el poder de tu fuerza, aleluya. Espíritu de Dios, te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén.